Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada y segunda ponencia del curso El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la reforma en la Europa imperial y actual. Contamos en esta ocasión con el profesor Jaime Contreras. Él es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, ha sido presidente de la Fundación de Historia Moderna de España, director del Centro Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes y vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá. Ha sido profesor visitante de la Sorbona, l'École des Hautes Études de la East Anglian, de Northern Illinois University y la Anglia University de Rabat, entre otras universidades. Reconocido experto en la historia de la cultura religiosa, la Inquisición y las minorías étnicas, particularmente judíos, en la historia de España y de los países mediterráneos, así como de estudios interdisciplinarios sobre tolerancia, discriminación y secularidad. Además, es coordinador de múltiples monografías y artículos publicados en obras colectivas, y cabe destacar entre sus publicaciones El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700, Poder, Sociedad y Cultura, El impacto del protestantismo en España, 1520-1600, o Encuentros culturales, el impacto de la Inquisición en España y el Nuevo Mundo, publicado en 1991. Debo decir, además, que me satisface añadir a su currículum que es un tremendo europeísta, que además en los diálogos que hemos tenido estos días nos ha permitido encontrar ese enlace, ¿no?, que es lo que pretendemos nosotros siempre a través de nuestros cursos de verano, ese enlace entre el pasado, entre la historia y la Europa de nuestros días, que en definitiva es algo también que queremos conseguir con este curso. Profesor Contreras, un placer conocerle, aunque ya sé que ha estado varias ocasiones aquí en Yuste y no hemos podido coincidir, y un honor para nosotros que vuelva a estar con nosotros. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para empezar tengo que agradecer la invitación que se me ha hecho, tanto por la Fundación y por sus directores de la misma y por los dos codirectores. Así que les agradezco mucho mi presencia una vez más en Yuste, en el monasterio donde, la última vez que estuve hablamos más de Carlos V y menos de Lutero. Ahora vamos a hablar un poquito más de Lutero, aunque también no olvidaré la figura del emperador. Mi intervención básicamente se va a centrar en hacer algunas reflexiones sobre la perspectiva luterana desde el lado católico. Es decir, me voy a ubicar esencialmente muy paralelamente a la intervención de Miguel, la anterior intervención de mi amigo, desde la perspectiva de la visión católica tanto romana como hispana, ¿no? Entendiendo que esos dos polos entendían de una manera muy particular, incluso a veces con distintas percepciones bastante diferentes, lo que estaba ocurriendo en Alemania. En realidad yo creo que no fue hasta la Dieta de Worms cuando el mundo católico se dio cuenta del significado que tenía las formulaciones doctrinales que Lutero había formulado. Creo que incluso la famosa bula de Surge Domine, que prácticamente apartaba radicalmente a Lutero de la confesión, de la obediencia de la Iglesia, fue quizás una bula un tanto precipitada, porque en aquel momento había enorme confusión y seguramente la decisión que tomó León X no correspondió realmente a la gravedad de las cosas, porque en última instancia lo que había pasado en Wittenberg era una disputa universitaria. Empezó siendo una disputa universitaria que, por supuesto, luego, por efectos de la imprenta, se extendió rápidamente, pero en principio aquello no era más que una disputa de intelectuales. Lutero era un profesor y eso era muy normal, las disputas eran muy normales. Y eso fue lo que en principio ocurrió.
Pero no fue hasta la Dieta de Worms, en ese magnífico espectáculo, en esa grandiosa asamblea de la Dieta alemana, cuando la gente, algunos grandes de Alemania, las autoridades venidas de Roma y los nobles españoles que allí se encontraban se dieron cuenta de lo que estaba pasando realmente. Sobre todo cuando aquel fraile agustino se enfrentó cara a cara con el emperador y dijo cosas rotundas como nos las cuenta el arzobispo de Trébizis en aquella dieta, cuando Lutero dijo, cito, «A menos que se me convenzca por testimonios bíblicos o por una razón de evidencia, estoy ligado por los textos que he aportado. Mi conciencia está cautiva en las palabras de Dios. Revocar cualquier cosa ni lo puedo ni lo quiero, porque actuar contra la propia conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén». Estas palabras tenían un significado realmente importante y cualitativamente tuvieron una importancia determinante. Nada más y nada menos que Lutero estaba haciendo una reivindicación de una conciencia. Es decir, no puedo revocar mis afirmaciones porque mi conciencia está vinculada con la palabra de Dios. Este es un principio de un radicalismo individual que inmediatamente sorprendió a todos, y sorprendió a Roma, y sorprendió a Carlos, el emperador, porque decía que la palabra de Dios con la que su conciencia había establecido un vínculo era la sola palabra, era la sola fe, un vínculo apenas compartido, un vínculo que posibilitaba una experiencia personal, no comunitaria. Este era el problema, un vínculo personal no comunitario. Es decir, la jerarquía de la Iglesia era lo externo, era lo contingente. Ahí se expresaba el llamado imperium eclesiástico. Es decir, esto significaba que las instituciones eclesiales no determinaban la conciencia. Y Lutero era el campeón, entre comillas, de la conciencia. Y lo dijo allí, lo dijo con rotundidad. La jerarquía no es suficiente. No creo ni en el Papa ni en los concilios. Y esta era la verdadera ruptura, no la reforma, sino la ruptura. Es decir, la palabra exacta es ruptura, no reforma, al menos desde la percepción de 1521. Lutero se ha dicho con certeza desde el lado católico que no fue un reformador. ¿Cómo reformar aquello que no interesa verdaderamente, aquello que es externo, aquello que es contingente? Reformar desde el lado católico, se decía, no es esencial en Lutero. Lo importante estaba en otro lugar, estaba en la transformación de la vida interior que se asentaba en la conciencia asistida por la palabra. Por lo tanto, no fue la visión espectacularmente mundana de la Roma renacentista lo que provocó el problema espiritual de Lutero. Lutero, como otros frailes, fue a Roma y vio lo que vio. Y vio a los papas y a los cardenales, y claro que todo era censurable. El mismo Cisneros estuvo en Roma en 1460 y fue por cuestiones personales para ver exactamente si conseguía la preventa. Él era vicario del obispado de Sigüenza y fue a Roma para buscar una preventa importante que le saltase inmediatamente al obispado. Y vio lo que vio, igual que Lutero. Pero, así como Lutero hizo o sufrió una enorme transformación que le llevó a la radicalidad de reivindicar el concepto de conciencia, Cisneros hizo otra profunda transformación, abandonó su carrera eclesiástica y se retiró a un convento franciscano en mitad del desierto, que era la Salceda, como ha dicho Miguel, para buscar el recogimiento a base de obediencia y pobreza y oración. Pero Cisneros no rompió. Cisneros, naturalmente, buscó en el franciscanismo ese camino de iluminación, ese camino de experiencia religiosa. Pero Lutero no. Lutero dijo claramente, para la salvación, para mi salvación personal, no es necesariamente la pertenencia a una estructura eclesiástica. Pero el problema desde Roma era cómo es posible negar la tradición.
porque tradición es también conciencia, la que una comunidad tiene de su proyección temporal. Saltando los tiempos y la tradición de los santos padres, principalmente de San Agustín, al que tanto había leído, Lutero negaba tanto la jerarquía como la tradición. Pero en Roma se decía que jerarquía y tradición eran perfectamente explicables, tanto desde la naturaleza intrínseca de la Iglesia como desde su proyección temporal. Y contra estos dos pilares se alzaba Lutero en Worms. Lutero, un cristiano salvado por la palabra. ¿Dónde estaba entonces la comunidad? Desde Roma se decía, la palabra, el verbo de Dios, no puede ser entendida como palabra detenida o congelada en el tiempo. Si la palabra es salvífica, lo es precisamente porque es historia. Nació en un tiempo, el de Cristo, y se proyectó después. La palabra estaba constituida en tradición, en iglesia, porque la salvación, decían en Roma y en España, algunos teólogos decían, la salvación es un súbito relato o relámpago de revelación personal. Negar toda la autoridad en Worms fue lo que causó verdadero escándalo. Este fue el principal delito y el principal pecado de Lutero desde la visión católica, pero también fue su gran descubrimiento y políticamente fue su logro más significado. Pero entonces en Worms lo que se destacó con mayor notoriedad fue un profundo acto de rebeldía. Carlos, el emperador de 21 años entonces, a quien Lutero conociera como cabeza, cito, de la pobre y desolada nación alemana, se vio sorprendido en Worms por aquella extraordinaria reivindicación individual. Pero la palabra, el emperador la había oído decir, siguiendo las enseñanzas de su maestro Erasmo, que la palabra era manifestada por la Iglesia, que la había guardado y cultivado y cuidado por los siglos de los siglos. Así que en este momento, para el emperador, lo que este muchacho tenía que hacer, era fidelidad y obediencia. Y en esto pensaba Carlos el día de la famosa declaración de Lutero cuando acudió a la Dieta. Sus palabras, las palabras del emperador, era: yo soy el defensor de la fe. De una fe que no solo es un conjunto de normas de doctrina dogmática, sino que es además el fundamento primero de un espacio homogéneo y hegemónico al que llamamos cristiandad, un concepto que viene de la tradición medieval. Defensor de esa doctrina y de esa cultura y de ese espacio. La defensa de todo ese espacio cristiano corresponde al emperador. Lo dicen los electores en su lenguaje cortesano, pero lo piensan la mayoría de los pensadores cristianos en todas las partes de Europa. En España, por ejemplo, había teólogos y moralistas que también la formularon, entre otros, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda o González Fernández de Oviedo. Este último se preguntaba: ¿qué significado tiene la cesárea majestad? Y contestaba: uno, primero y principal, Gonzalo Fernández de Oviedo, sostener la católica religión e Iglesia de Dios y ampararla contra la innumerable y malvada secta e grandísima potencia de Mahoma. ¿Cómo entender entonces el grito de rebeldía si no había jerarquía y se negaba la tradición? En la Dieta, Carlos habló en francés, su lengua madre, y eso él se dio perfecta cuenta de que en aquella asamblea hablar en francés era un acto quizás un poco extraño. Se cruzaron algunas miradas cómplices al respecto. Carlos no era alemán, Lutero sí, y la Dieta era alemana. Pero el emperador era el protector de la fe como todos sus antecesores y habló en ese sentido dentro de Alemania, porque Alemania formaba parte con una tradición muy importante de ese discurso de cristiandad. Y allí expresó tres ideas fundamentales. Primera, que él representa la suprema jerarquía temporal del orbe cristiano. Segunda, que en su persona convergen siglos enteros de jerarquía y de tradición, una tradición de la cual es él su principal responsable y su principal patrimonio. Y, por último, esa tradición tiene un plus
de fidelidad a la Iglesia romana, porque todos mis antecesores, dijo, y cito textualmente, han sido hasta la muerte fieles hijos de la Iglesia romana. En consecuencia, este fraile debe retornar a la obediencia desde la cultura de la tradición. La verdad es que allí Carlos se equivocó, como se equivocaron casi todos los que estaban en aquella dieta, porque entonces el ganador era Lutero, que hablaba directamente al interior de las personas y apelaba a sus conciencias. Pero rechazaba la comunidad de fe, rechazaba a la Iglesia y por ello no previó las consecuencias que ese acto tenía. Cuando la Dieta de Worms exigió el reconocimiento moral y jurídico de su conciencia individual, estaba expresando un acto regulado desde el punto de vista del derecho canónico que define al hereje. Lutero estaba manifestando allí ante la Dieta un acto protervo y pertinaz de herejía. Y era un acto protervo y pertinaz porque rompía desde el discurso de su formulación el esquema doctrinal de una Iglesia hecha de tradición también. El descubrimiento de Lutero de la justificación no fue guardado para sí, y eso hizo que se convirtiera de inmediato en un problema de naturaleza sociológica, primero parcialmente colectivo y después plenamente político después. La propuesta de Lutero fue especialmente determinante porque era peligrosa para unos y significadamente esperanzadora para otros. Fue en suma el problema religioso y el drama más significado de toda aquella centuria. Lutero lo hizo desde una singularidad radical. Y Carlos, el emperador, lo sabía perfectamente. Y para su desgracia y tortura de su conciencia, sabía que su posición política en este punto era extremadamente débil. Extremadamente débil. Porque si hacemos un análisis un poco operativo, ¿qué fuerza política tiene este emperador? Más allá de los grandiosos sueños de su canciller Gatinara y de la pequeña corte que le acompañaba, como Alfonso de Valdés, nos lo dijo Miguel, el emperador no era casi nada, apenas un nombre, y el imperio no era más que un marco de referencia política, cabeza protectora de la cristiandad, como se decía en el lenguaje de las solemnidades. Pero esto no era más que una frase de escasa operatividad. Y a pesar de eso, y a pesar de esta ineficaz condición imperial, Carlos estaba obligado a restañar la gran herida, fuese cual fuese su voluntad. Restañar la herida. Esta era la cuestión que había que abordar entonces. Porque en Alemania realmente quien dominaban eran los príncipes electores y otros que todavía no lo eran. Y en Italia las reticencias políticas del pontífice, mucho más tras el saco de Roma en 1527, resultaban ser extremas. Y en Francia estaba Francisco I, que era la auténtica oposición al emperador. Y en España, como dijo Miguel, pues fue necesario en los años 30 acallar esa fervorosa espontaneidad de muchos frailes y de otros humanistas que desde Alcalá practicaban ese pacifismo erasmista confuso y aún incluso lo superaban. Es decir, definitivamente Europa había estallado en su interior y el emperador no podía detener los efectos de su onda expansiva. Pero había que restañar la herida. Es decir, poner freno a Lutero era consustancial, como lo había hecho su antecesor, el emperador Segismundo, con el hereje Juan Hus y sus seguidores. Carlos representaba la tradición y sentía que era la obligación que Dios le demandaba. Esta era la tragedia del César. Y si tenemos que conocer un poco su voluntad y seguimos a los cronistas como Alonso de Santa Cruz, descubrimos que este era su gran problema. Cito a Alonso de Santa Cruz, que traduce las palabras de Carlos. Dice Carlos: y juro por Dios que me crió y por Cristo su Hijo que nos redimió, que ninguna cosa de este mundo tanto me atormenta como es la secta y herejía de Lutero, acerca de la cual tengo que trabajar para que los historiadores que escribieren cómo en mis tiempos se levantó puedan también escribir que con mi favor e industria se acabó. Pero la tragedia de Carlos consistía en que no podía solucionar el problema desde la perspectiva solamente imperial.
Él hubiera querido solucionarlo al modo de un príncipe alemán, o un príncipe, un soberano temporal, como lo era en los reinos hispánicos. Pero en Alemania era otra cosa. Era defensor de la fe, con escasa operatividad política. Y la fe, contra lo que dijese Lutero, decían en Roma y en España también, era cuestión de autoridad y de tradición. Porque, a fin de cuentas, Lutero no era un hereje a la manera medieval. Lutero estaba obligado, inmediatamente se vio obligado a edificar una nueva iglesia. Muchos se preguntaron, ¿una iglesia? Pero si existe la de Roma, y es la única de la que se ha segregado, ¿cómo era posible otra iglesia? Una iglesia invisible. Fue la formulación de Lutero, fue el reto de Lutero. Sacerdotes todos, una iglesia invisible. Pero entonces el problema era cómo articular en lo visible una iglesia invisible. Es decir, cómo hacerlo en el medio social en que la palabra ha germinado. Naturalmente, en este punto, la autoridad secular en Alemania, como he dicho, estaba constituida por los príncipes temporales con sus estados o con sus comunidades políticas en proceso de organización política y por los magistrados de las ciudades con una enorme capacidad política rigiendo sus poderosos cuerpos corporativos. Esta era la autoridad y no hay otra. Y esa autoridad, piensa Lutero, es necesaria. Lo dice claramente, cito, es necesaria esta autoridad querida por Dios para castigar a los malos y proteger a los piadosos. Por esa razón, la nobleza cristiana debe oponerse, la nobleza cristiana alemana debe oponerse al enemigo común. Y el enemigo común es el Papa. Pero la autoridad de estos príncipes, dice Lutero, debe ejercerse al modo cristiano. ¿Qué significa eso de ejercer la autoridad al modo cristiano? Y aquí la reflexión luterana es evidentemente inocente, entre comillas. ¿Qué se debe hacer? Y contesta Lutero, tres cosas principalmente. Primero, el príncipe ha de reconocer sus pecados, porque por ellos ha castigado la justicia de Dios tal gobierno de apóstatas, los de Roma. Debe también rezar humildemente, en segundo lugar, contra el gobierno papal por ser, cito, instigación superior de todos los gobiernos tiránicos. Y finalmente, ha de ser testimonio del espíritu cristiano que, por efecto de la fuerza de su verdad, desenmascarará y destruirá al déspota. Tres cosas esenciales de este príncipe. Este príncipe se convertirá, a pesar de sus pasiones humanas, en una necesidad de Dios. Necesitamos nobles, ilustres y ricos verdugos, los príncipes. Y dice Lutero, esta es la solución. Una iglesia invisible de hombres de fe y conciencia, gobernada desde la ley temporal del príncipe. La ley soberana, secular e independiente de Roma. Resumen, Europa dividida, Europa fragmentada. Esta es la solución luterana, la pesadilla del emperador. Pero el sueño real de bastantes príncipes alemanes, entre ellos Federico de Sajonia. Un sueño que intuyó este príncipe alemán el mismo día de la rebeldía de Worms, cuando protegió al fraile agustino en su castillo de Warburg, en las montañas de Turingia. Y a partir de este momento estamos ante una iglesia que ha surgido. A partir de ahora, y sobre todo desde la confesión agustana de 1530, la herejía en el contexto germano ha desaparecido. Es decir, la razón política y el principio de soberanía había triunfado, había protegido a la herejía y la había convertido en iglesia. Esto es lo que se pensaba en Roma. Esto es lo que pensaba el círculo de Pablo III. La herejía, pues, con mayúscula, entendida como fractura del cuerpo de la cristiandad. Por supuesto que habría otras herejías particulares en cada uno de los estados de Alemania, pero ya no podrían romper el núcleo nuevo político que se había generado. Y este núcleo político nuevo estaba constituido en un trípode: príncipe, ley y doctrina. Este fue el resultado final. Y mientras Lutero fue un hereje que gritaba desaforadamente contra Roma, tuvo sus absolutos partidarios, letrados, teólogos y magistrados. Pero paulatinamente
en la medida que la Iglesia, esta nueva Iglesia invisible, controlada y dirigida por los príncipes temporales, se iba asentando, Lutero paulatinamente dejaba de ser Lutero y estaba surgiendo el luteranismo, que ya era otra cosa. Y mientras tanto, ¿qué es lo que estaba pasando en Alemania a ojos de la curia romana? A este respecto hay un personaje importante que se llama Monseñor Giovanni Morone. Giovanni Morone, en 1500, finales de los años 30 y 40, era nuncio de Roma en Alemania. Morone estaba en Alemania como representante del Papa por la particular sensibilidad que había tenido en su propia experiencia religiosa. Yo no sé, Miguel, si Morone conoció o no a Juan de Valdés, pero seguramente estuvieron muy cerca. Morone había militado en el terreno de esa retícula de sensibilidades espirituales que se estaban instalando, que se manifestaban en el centro del debate doctrinal en Italia, porque Italia no era una balsa de aceite. En Italia las tensiones eran permanentes. El grupo de Viterbo y el grupo de Nápoles con Juan de Valdés seguramente interesó mucho a la personalidad de Morone. Morone era un exquisito, había tenido problemas personales en su transformación religiosa, y ella había llegado, cuando leyó a Lutero, había llegado a una reflexión: yo he sufrido también la angustia de mi salvación y he adoptado un discurso que él llama la giustificazione dolce, es decir, una justificación mucho a través de una fe activa y operativa. Esto era un poco confuso, pero en cualquier caso Morone lo había formulado y quizás por esta sensibilidad estaba en Alemania. Había tenido unas magníficas relaciones con Reginald Pole, el cardenal expulsado por Enrique VIII, y tenía unas particulares relaciones con otro cardenal fundamental en la evolución de las negociaciones con los luteranos en la Dieta de Ratisbona, al que me referiré dentro de un momento, que era el cardenal Gaspare Contarini. Desde esta posición de Morone se pregunta una cuestión importante. El problema de la justificación es tan dramático, no hay ninguna posibilidad de negociar, y Morone piensa que la justificación es perfectamente negociable. Incluso dice que la lectura que ha hecho Lutero de los textos, fundamentalmente del texto de Romanos 17, debería ser complementado con la lectura de otros textos, como por ejemplo la Epístola a los Corintios e incluso algunos otros más, como la Carta de Santiago. ¿Es el problema de la justificación tan radicalmente opuesto? ¿No es negociable? Morone piensa que no, que en absoluto, que eso no es el punto crucial de la cosa. El problema fundamental es otro. ¿Cuál? Dice Morone. Y contesta: existe una nueva Iglesia organizada desde proyecciones políticas, sociales y culturales, no estrictamente desde posiciones doctrinales. Y esta es la realidad, dice él en una carta a Farnese de Agen. Entre luteranos y otros herejes hay príncipes, intelectuales y grupos populares. Y empieza a hacer un análisis de los tres. La opción luterana de los príncipes no es otra cosa, dice Morone, sino un deseo de exaltación de sus propias cortes y burocracias, deseo que a su vez supone deprimir, cito, y atacar a la Casa de Austria. Esta es la posición política, y de ahí se deduce el interés de los mismos príncipes en apropiarse de los bienes eclesiásticos y ratificar luego tal apropiación de modo jurídico. Esto es lo que quieren los príncipes en Alemania, dice Morone. Por el lado de los intelectuales, Morone dice, hay dos razones. Una arrogancia desmedida de los intelectuales, se la define como vera malitia, y luego un servilismo respecto de los príncipes, de cuyas pasiones son instrumento. Quedan las gentes del pueblo. ¿Qué pasa con las gentes del pueblo? Dice Morone. Pues que hay muchos ciudadanos y gente rica y honestas que son, cito, seduti e ingannati. Otros se avienen de su error por vergüenza.
Otros no retornan al modo católico, como ocurre con los ciudadanos de Lübeck, porque se sienten por vergüenza señalados a este respecto. Y luego quedan algunos que, estando en su error, se persuaden que su creencia no es tal y creen hacer bien. Y concluye: la mayor parte de la gente, sin embargo, no cree verdaderamente. Tal es, en resumen, con certeza, la situación en Alemania y las implicaciones entre religiosidad, estructura social y expresión política de este nuncio de Roma en Alemania. La pregunta siguiente es: ¿qué hacer? Y con una posición de analista avezado, Morone dice: son pocas las opciones. La primera, la guerra. La segunda, las negociaciones públicas y privadas. Y luego queda una que es complicada y muy difícil: la vía conciliar. Opciones arriesgadas, difíciles, pero naturalmente hay que buscar una que mejor y más satisfaga a la Iglesia de Roma, la que tiene la legalidad y por ello la autoridad primera, y yo representante de ella en Alemania. La guerra. La guerra no es un camino seguro, dice Morone, porque entre los dos grandes príncipes católicos no hay acuerdo posible. El acuerdo entre ellos no es posible porque, declarada la guerra, dice Morone, no harían frente común. Y lo cito en italiano: uno dei quali sempre darà fomento o a luterane o a cattolici. Por lo tanto, la guerra no será la solución. Queda la vía de la negociación. Y resulta compleja porque aquí está el interés de los príncipes, que no quieren ni desean la paz. Porque cualquier tratado de amistad o concertación a la que se llegare sería detener o disminuir la prepotencia que con la afirmación luterana han adquirido. Y queda la tercera vía, la vía del concilio, y esta también tiene infiniti impedimenti, dice Morone. ¿Y qué impedimentos infinitos? Pues tres principalmente. Primero, la imposibilidad de concertación entre Carlos y Francisco. Segundo, la obstinación de los luteranos, que no admiten la naturaleza de la institución conciliar. Y tercero, por eso no acudirían a la convocatoria. Y por último, el inminente trabajo y peligro del turco. Entonces, ¿cuál es la solución? Y Morone dice: ¿por qué no podemos empezar a pensar no en términos humanos, sino más bien en asuntos divinos? Y dice: en le cose di Dio non sempre bisogna governare con ragione umana, deduce Morone. Y desde la óptica de Dios, tal vez el concilio no sea la única salvación. Claro está, un concilio en el que la autoridad pontificia quedase garantizada. Por eso Morone da su opinión a favor de que comiencen las negociaciones para empezar un concilio. Estamos en finales de los años 30 y las posiciones ya están muy maduras. Y Carlos, el gran perdedor de toda esta historia, lo sabía y entendió que o tomaba cartas en este asunto o todo podía perderse. Por eso, tras sofocar la rebelión de Gante y tener distraído a Francisco con la promesa de una negociación matrimonial, convocó la famosa dieta de Ratisbona, que me parece que es un punto fundamental en la evolución de las relaciones entre estos dos mundos. A la dieta de Ratisbona, Carlos se encargó de que Paulo III le enviase a un personaje con capacidad de negociación y que entendiese la doctrina teológica de Lutero. Este personaje fue el cardenal Gaspare Contarini. Quizás la figura más brillante del colegio cardenalicio entonces, y ocurrió, y quizás la persona que mejor podía entender a Lutero y a su grupo. Y ocurrió que en Ratisbona, Contarini, por un lado, y Melanchthon, por otro, Melanchthon iba acompañado de Bucer, me parece, empezaron a aproximar posiciones en torno a dos problemas principales. El problema de la justificación por un lado y el problema de la jerarquía por otro. Sobre el primero, Contarini declaró, con cierta perplejidad de Melanchthon, que el fundamento del edificio de Lutero, la justificación, es un asunto vero,
verdadero e católico fundamento de la religione cristiana. Dijo Contarini, cierto, dijo a continuación, esa fe tiene que ser operante, tiene que ser viva y activa. Y pregunta a Melanchthon, ¿habría alguna posibilidad de que ustedes entendieran este discurso? ¿Habría una posibilidad de que esta reflexión de que viene de Roma puede ser entendida por el grupo doctrinal de Lutero? Y Melanchthon contestó que era una posición integradora, que había posibilidades, y eso era fundamental. Y estaba el segundo problema, el problema sobre el primado de Pedro. Y aquí la situación era difícil, porque Lutero había sido muy tajante, nada de autoridad. Gasparini aquí alegó un concepto. La Iglesia era la universalidad, cito, de todos los cristianos bendecidos por la fe, organizada con el mandato del tu es Petrus. Y pregunta, ¿es la teología del buen pastor, ejercida esencialmente en asuntos de salvación, algo que puede ser entendido y comprendido por el espacio luterano? Y allí Melanchthon dijo que este era un tema también de posible entendimiento. No había una posición negativa por parte de Melanchthon. Y Contarini se sintió feliz, tan feliz que pensó que estos dos acuerdos justificaba plenamente la dieta y que podría encauzar el tema más vidrioso, que era el tema de la autoridad. Pero, como decía uno de los asesores de Contarini, Monseñor Beccatelli, el diablo andaba por los entresijos del diálogo diplomático. Y el error de Contarini fue creer que el problema de la autoridad estaba resuelto. Y no estaba resuelto en absoluto. Primero porque Lutero ya no tenía autoridad, por lo menos no lo bastante. Cuando tuvo noticias del ambiente cálido que se respiraba en Ratisbona, su instinto le llevó a pensar que el enemigo maquinaba un engaño. Luego, más tarde, empezó a pensar en términos eclesiales, entre comillas, y empezó a decir que si nosotros tenemos razón, quizás alguna haya al otro lado. No era para echar las campanas al vuelo, e incluso pensó en ir a Ratisbona, pero este aquí que recibió una orden superior que se detuviera de visitar la dieta. Y la orden venía del elector Juan Federico, su dueño principal, la verdadera autoridad. En Ratisbona no podía haber negociación porque Lutero allí ya no se estaba negociando sobre su doctrina, sino sobre lo que dije hace un momento, sobre el luteranismo. Pero en cualquier caso, el problema de la autoridad no estaba resuelto tampoco del lado católico, porque en Roma no se vivieron los acuerdos de Contarini con benevolencia. Un sector de la curia, dirigida por Carafa, el que luego sería Paulo IV, y Marcello Cervini, pensaron que Contarini había ido demasiado lejos en el asunto de la justificación. Los límites estaban ahí bastante difusos. Y además, la curia en este momento, la curia vaticana, tenía un miedo horrible a lo que estaba pasando en Italia. ¿Y qué estaba pasando en Italia? Una confrontación religiosa que hacía que Italia fuese una zona, digamos, inestable, que el debate doctrinal y espiritual estaba generando una confusión importante donde las doctrinas filoprotestantes, como dijo Miguel, estaban ya a flor de piel. Y entonces empezaron a oírse medidas serias, a oírse actitudes más fuertes. Se oyeron voces de la necesidad de la congregación del Santo Oficio Romano. Albise Lipómano, uno de los cardenales de la curia, lo decía sin rubor ninguno: necesitamos una severa inquisición. Y el modelo ya está funcionando en Portugal y en Castilla, en los reinos hispánicos. Alejandro Gislieri, otro de los cardenales, pensaba algo parecido. Es decir, la curia, en este caso, también descalificó a Contarini. Y ya a partir de aquí todo quedó muy claro. Es decir, allí en Ratisbona triunfaron las iglesias de los príncipes, la universidad de los cristianos era un asunto del pasado, el emperador, con su mundo soñado y su mundo idílico, ya estaba gastado. Contarini
se quedó con el concepto de universalidad que colocaba a la autoridad de Pedro en el ideal platónico del buen pastor, y para Lutero su iglesia invisible, evangélica, se hizo visible y articulada en la soberanía de los príncipes. El Lutero del principio preocupado por sí mismo había también desaparecido, y Roma finalmente convocó el concilio. Pero hay que decir que aquella gran asamblea de la Iglesia Universal en realidad no fue un concilio. Es más, Trento fue el anticoncilio, porque el conciliarismo había sido laminado ya desde el siglo XV. ¿Y allí qué pasó? Pues que inmediatamente se impuso la jerarquía de Roma, empleando fórmulas tan amenazantes como el propio Santo Oficio. Y así Trento vigilaba el ojo de la Inquisición que definía la ortodoxia. Y a partir de aquí ya todo fue separación y ruptura. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor Contreras, por esta visión tan general, tan profunda de esas dificultades, ¿no?, a la hora de llegar a acuerdos que ponen de manifiesto realmente la complejidad del proceso, ¿no?, que se vivió en aquella época ante esas tres opciones que parecía que ninguna de ellas era la apropiada, en las que, bueno, pues parece ser que la negociación era la más viable, pero que al final tenía trampas ocultas. Claro. Y que, bueno, pues seguramente dan lugar a muchas cuestiones de lo que pasó en aquella, bueno, pues en todas aquellas negociaciones, en aquellos diálogos. Mencionabas al inicio de tu intervención ese concepto de ruptura ante reforma. Y ayer hablamos en algunas intervenciones como que era también recuperación del antiguo. Estamos hablando de que en realidad lo que volvíamos era a lo antiguo, con lo cual a mí me queda la duda entre recuperamos lo antiguo, reformamos, rompemos completamente con el paradigma actual para crear algo nuevo. ¿En qué punto nos quedamos de esos tres caminos posibles a seguir? Bueno, yo tengo que indicar que mi reflexión es eminentemente política, es decir, trata de ubicar el debate ideológico en el contexto político en el que se pronuncia o en el que se recrea. El problema si es ruptura, desde Roma se pensó que era una ruptura, porque la tradición desde el siglo XV había reformadores, y los reformadores claro que buscaban la reforma desde una cierta percepción un tanto idílica del pasado, porque cuando se dice volvamos a las fuentes, uno piensa en las comunidades cristianas de los siglos, de los primeros siglos, de las primeras comunidades del siglo I, del siglo II. Esas comunidades no eran idílicas, en esas comunidades había una cantidad de conflictos permanentes, conflictos doctrinales por doquier, era la época de las herejías constantes, o mejor dicho, de las desviaciones constantes. O sea que eso de las comunidades primitivas como vuelta al discurso idílico, eso, en fin, yo entiendo que hay un texto que acabo de leer hace unos días, un libro que recomiendo de Manuel Carrer, El Reino se llama, donde hace un análisis espléndido sobre estas comunidades primitivas, donde, bueno, frente a la idea idílica de que eran comunidades, bueno, donde la comunitas cristiana funcionaba a través del discurso de la caritas, pues no, había unas tensiones permanentes. Las tensiones de Pablo con Santiago, por ejemplo, pues fueron unas permanentes tensiones. Cuando Pablo va al Concilio de Jerusalén, allí se encuentra con una hostilidad absoluta por parte de los que en ese momento se consideraban defensores
de la ortodoxia. Pablo no había conocido a Jesús, obviamente, y se erigió inmediatamente como el gran ideólogo del asunto, pero es que allí en Jerusalén estaban otros que decían, tú no tienes ni idea, no sabes quién era Jesús, yo sí. El debate, por ejemplo, que tiene con Juan, ¿no? También era, bueno, no quiero entrar en este tema. Lo que quiero decir es que la percepción del concepto de idílico hay que retomarla. Pero en síntesis, cuando el problema de Lutero no es un problema de reforma desde la perspectiva católica. Lutero lo que hace es algo radical, es yo tengo mi conciencia personal. Y ese es su gran descubrimiento. Y eso no se puede entender en 1520 en el contexto católico, porque la salvación hasta ese momento era colectiva, entre comillas. Era la comunidad, la salvación está en la comunitas. Dentro de la comunidad tú te salvas. El discurso de la conciencia, que es tan absolutamente fundamental para determinar la evolución de la cultura del pensamiento religioso, pues en ese momento no era entendido. Por eso se dijo, pero este señor que quiere reformar. Lo que han dicho otros, no hay ningún problema. Que lo haga en modo cisneriano o que lo haga de otras formas. Pero Lutero no hace eso. Lutero dice, yo y mi conciencia cautiva de la palabra de Dios. Eso es radicalismo, eso es absolutamente el punto, el núcleo central del debate, el punto central de la ruptura, que luego, pues, en fin, luego aparecieron los príncipes, los de siempre, aparece la política, obviamente. Pero bueno, este no es la... Volvemos, en cierto modo, a esa base que mencionábamos ayer, ¿no?, del humanismo, de poner a la persona en el centro de... Pero Lutero no pensaba, sí, Lutero habla de la conciencia, pero claro, luego de ahí llega al ser o arbitrio, y estas cosas nos lo tenía que haber explicado ayer Eustaquio, ¿no? Lo del ser o arbitrio, porque es importante. Pero bueno. Bueno, continuamos ahora con la audiencia. Sí, tenemos aquí una mano levantada, otra por aquí. Sí, pasamos el micro por aquí. A ver, Alejandro. Se nos ha perdido el micro. Adolfo. Aquí adelante. Hola, buenas. Agradecerle en primer lugar la exposición y quería preguntarle, al principio de ella, ha dicho algo así como que Lutero entiende que para su salvación, creo que ha sido a partir de lo de la visita a Roma y posterior, que Lutero entiende que para su salvación no necesita de estructura eclesiástica. Entonces tenía entendido que ni Lutero ni esta primera generación de luteranos elimina la famosa proclama del Concilio de Letrán, de que fuera de la Iglesia no hay salvación posible. Entonces quería un poco si nos podía aclarar eso acerca del concepto de Ecclesiam en el Lutero y en esta primera generación de luteranos, cómo debe estar organizada, qué es exactamente la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Lutero, cuando a partir de la confesión agustana se plantea el concepto de iglesia invisible, tiene que hacer una iglesia invisible en la retícula social. Y ese es el problema que tiene. El problema personal suyo, en su problema personal, el problema de la salvación, no está la iglesia, no está la comunidad. Es un reto personal, es la respuesta a su angustia, es mi interpretación, pero seguramente hay personas que saben más que yo de todo esto. Es posteriormente cuando él... Sí, aquí adelante, por favor. Gracias. Sí, y gracias Sí, está. Gracias al profesor Contreras por esta capacidad de abstracción suya para centrar un tema que ha estado subyaciendo a lo largo del día de ayer y que vuelve a aparecer hoy, que es el tema de la libertad de conciencia. El tema de la libertad de conciencia es un tema del siglo XXI, que se inicia con Lutero hace 500 años. Y ese es un tema que aún no tenemos esa percepción histórica de cómo situarlo en un contexto, como el profesor hace, de carácter político también. Yo quiero mencionar esto porque quiero mencionar que en Europa, hoy en día, la libertad de religión y conciencia importa mucho. Porque hay que respetar, efectivamente, las creencias, sean las que sean, en comunidad o sin comunidad,
sin afiliación religiosa de aquellas personas que tienen su afiliación religiosa, que tienen su creencia religiosa. Digo esto porque no es que sea un tema baladí, que se le ocurrió a Lutero exponerlo, sino que vayamos ahora al tema de la salvación por la fe. Y vayamos al contexto luterano, porque a mí es lo que me ha levantado cierto interés con respecto a formas de interpretar cómo se salva uno por la fe. El profesor Contreras sabe que cuando Lutero afirma «solo mi conciencia me lleva a Dios», prescindiendo de la afiliación religiosa. No, prescindiendo del contexto. Prescindiendo del contexto, corrijo. Él sabe que efectivamente ese «solo mi conciencia me salva» está pronunciado desde un posicionamiento totalmente subjetivo. Yo creo que sí, yo creo que está... Bien. Yo creo que es un problema subjetivo. Bien. Es producto del estallido que da solución a su angustia personal. Él lo dice, vamos. Sí. Un momento, voy a intentar continuar con el razonamiento. El profesor Monteserín, que yo agradezco mucho, no he querido intervenir porque no quería intervenir tanto, agradezco mucho su ponencia, cuando hablaba de las escuelas de espiritualidad existentes, y se remonta a la escuela franciscana del siglo XIV, que de alguna manera está proyectándose sobre los alumbrados, el catarismo, todas estas corrientes de espiritualidad periféricas al imperio, porque surgen en Castilla, y surgen en Portugal, y surgen en los márgenes del imperio. Lutero está en el centro del imperio, y eso es fundamental. Es decir, cuando él enuncia su libertad de conciencia, está en el centro, está enunciándolo en el centro del imperio, no en la periferia. Yo me pregunto si todos estos ciudadanos, perdón por la palabra porque no es adecuada, vasallos de su majestad, existentes en la periferia del imperio, que tienen una espiritualidad que viene marcada por su propia forma de entender su relación con Dios, en el siglo XVI, no pensaban que se salvaban de su conciencia. Cada uno se salva desde su conciencia. Yo no sé si cuando Lutero, y aquí viene efectivamente la dificultad mía de comprender esa frase, la sola fide de Lutero, es que cada uno se puede salvar con su conciencia. Es decir, o estamos avanzando demasiado en la interpretación de Lutero. Yo creo que la reflexión de Miguel, la reflexión que ha hecho Miguel sobre el alumbradismo, me parece absolutamente... Bueno, Miguel ha hecho la síntesis perfecta del tema del alumbradismo y de las corrientes que convergen en él desde el franciscanismo, pero no solamente del franciscanismo, los hermanos de la vida en común y otros grupos que no estaban solamente en la periferia, Rosa, estaban también en el imperio. Los hermanos de la vida en común y el Kempis estaban... Es una obra flamenca y el misticismo flamenco es importante también en el siglo XV. Pero esas formulaciones de alumbradismo, de iluminismo, de interiorización de la vida religiosa, no llegan al planteamiento luterano de decir, es mi conciencia la que me impide revocar lo que creo, porque está vinculada mi conciencia con la palabra de Dios. Es una conciencia ligada a la divinidad, es una antropología según la cual la entidad de mi creencia está formando parte de un discurso de destino, un discurso divino. Esto no existe en los alumbrados. Los alumbrados se abandonan, el dejamiento, aunque es posterior, o por lo menos está muy vinculado al alumbrarismo, es el abandono de las potencias del cuerpo para que tú recibas, mediante este discurso de abandono, la inspiración, yo en fin, he leído el libro de Márquez y algunos más, pero de lo que se trata es de encontrar una comunicación con la deidad, eliminando las contingencias estructurales del sujeto y su contexto. Pero no es el radicalismo luterano decir es mi conciencia la que actúa, es operante. Yo creo que este es su gran descubrimiento. A partir de aquí surge toda esa gran historia que culminará. Este discurso de conciencia está en un espacio de confesionalidad y paulatinamente durante 3 siglos, hasta el siglo XVIII, hasta Locke y posteriormente
ya en el siglo XVIII, este discurso de conciencia confesionalizado se va secularizando y encuentra su conexión fundamentalmente con la Declaración de Derechos Humanos. Sí, más intervenciones. Tenemos todavía tiempo. Sí, por favor, profesor Monteserín. Bien, pues realmente gracias, Jaime, por tu lúcida exposición y por las alusiones que eran un poco gratuitas. Pero bueno, muchas gracias. No es esta la cuestión. Es evidente que la prioridad o el primado de la conciencia es importante, pero lo que no se puede olvidar primero en la personalidad de Lutero y en segundo lugar quizá también en la capacidad que tiene su doctrina de aliviar tensiones y angustias, está en el hecho de que Lutero llega a una clave esencial cuando se define o define al hombre como simul justus et peccator, a la vez justo y pecador. A él lo que le desasosegaba era la idea de que por mucho que se empeñase en ser virtuoso, incluso la misma conciencia de virtud se convertía en tema de culpa. Y entonces, cuando él llega a la conciencia, pero realmente a la experiencia interior, porque Dios se lo revela así, de que yo no puedo dejar de ser pecador porque estoy herido del pecado original. Pero la misericordia de Dios mira para otro lado. Y claro, lo que pasa es que Lutero es un hombre tan apasionado y tan paradójico, y de ahí se deriva el otro axioma, bueno, otro de los muchos, ¿no? El pecca fortiter, cuanto más peques, Dios te va a perdonar más. Es decir, es una paradoja, eso no hay que entenderlo literalmente. Pero quiero decir que sí, que es en el ámbito íntimo, y ahí es donde está la modernidad realmente, aunque el tema venga de una angustia medieval, como es la angustia de la salvación y la imposibilidad de la misma a partir... Entonces, una vez que se establece que es Dios con su inmensa omnipotencia el que no mira, no exige, porque la sangre de Cristo nos ha redimido a todos, entonces es cuando se revela que no es necesario que haya intermediación. Es decir, que toda la argumentación de las 95 tesis en el fondo no es más que eso. No tiene ningún sentido invocar la intermediación de la Iglesia, ni muchísimo menos, cuando se refiere, claro, a un ámbito tan sumamente complejo e increíble como es el de aplicar ese banco de méritos universal incluso a los que ya han fallecido y que ya han sido sometidos al juicio de Dios, es decir, en virtud de que se arroga la Iglesia ese poder. Entonces, el problema está en que es un asunto que se dirime en el ámbito de la conciencia, por eso él la reivindica, porque exactamente es el hallazgo personal y propio de la salvación como un acontecimiento que se desarrolla en el individuo. Es decir, que no es ese carro, ese carro de la Iglesia que te arrastra hacia la salvación por las innumerables y varias intervenciones e intercesiones. No es una sumisión de carácter feudal como la que se establecía en relación con el patronazgo de los santos o de la Virgen, sino sencillamente es Dios directo el que me revela que soy pecador, pero que Él me perdona. Muy bien, gracias, Miguel, por tu respuesta. Muchas gracias. En cualquier caso, el tema de la conciencia, y en ese contexto se entiende, como has dicho hace un momento, ¿no? Dentro de una conciencia religiosa, confesional, que no tiene nada que ver con lo que podemos interpretar hoy en día, en nuestros días, con lo que es la... Hay una cuestión, no sé si Lutero llegó a formular el problema del cuerpo místico de Cristo. Claro. O sea, la idea del cuerpo místico no. Claro. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Seguramente nos quedan más dudas que podemos ir resolviendo en el tiempo de café. A mí me queda una personal que es la conciencia del emperador. Vamos a ver qué pasaba con la conciencia del emperador ante que a lo mejor podemos seguir debatiendo un poquito más tarde. Es la hora del café. Agradeceros a todos vuestra atención, agradecer a los dos ponentes que hemos tenido esta mañana y en este caso especialmente al profesor Contreras por su intervención. Un fuerte aplauso y volvemos dentro de media hora. Muchas gracias.